Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Les damos la cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, somos pastores Pacto Eterno. Estamos pastoreando por gracia y misericordia de Dios en Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, en las diferentes localidades, en Indianápolis, en Chicago, en San Luis, Missouri, en Pueblo, Colorado, en Denver, Colorado, en Chicago, en muchas localidades más, en Carolina del Norte, aquí en Estados Unidos, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Angola y ahora también en Pakistán. Damos la cordial bienvenida a todos. Recuerde, mi nombre es Carlos López y mi número de teléfono por alguna pregunta es el área 720-490-5760. Si usted está en alguna localidad en Estados Unidos y quiere asistir a una iglesia Pacto Eterno, puede llamarme con toda confianza y yo le voy a dar la dirección de las diferentes iglesias, congregaciones aquí en Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a abordar un tema bien importante, como lo es el llamamiento. El llamamiento que Dios da, no el llamamiento que nos dio el hombre, no, me refiero al llamamiento que Dios nos ha dado. Obviamente, hoy en este tiempo, el Señor va a usar hombres, ¿okay? Pero yo quiero que nosotros hagamos remembranza, que recordemos, que hagamos memoria. El día en que pensamos estar en esto, sería porque Dios nos llamó, o nos pusieron como parche. ¿Será que ustedes tienen un llamado directo por Dios? ¿O fue porque el que estaba antes se murió? ¿O porque algo sucedió y que usted apareció con la responsabilidad en la mano? ¿O alguien quiso congraciarse con usted y le dijo que usted tiene un llamado? Bueno, yo creo con todo mi corazón, hermano, de que eh, el verdadero llamamiento debe de llevar algunos ingredientes bien importantes. Entonces, porque yo veo el llamado de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y puedo hacer remembranza del llamamiento de Jesús. En Filipenses capítulo número 2, vaya poniéndolo ya ahí para mirarlo con facilidad y poder extraer qué ingredientes llevó el ministerio de Jesús, qué ingredientes lleva. Como por ejemplo, yo veo, hermano, de que hoy en este siglo, en este tiempo, hoy el mes de abril del 2025, aparece cierto hombre, cierto varón, diciendo que Dios lo llamó. Bueno, entonces,
¿Será que nosotros estamos conscientes qué ingredientes lleva el ministerio que Dios da? Porque ¿cuál sería el primer ingrediente que tiene que mostrar el que ha sido llamado por Dios? Yo veo que el primer ingrediente que tiene que mostrar el que está siendo llamado es la obediencia. La obediencia es bien importante en el que fue llamado. Le voy a decir por qué. Porque lo están llamando para algo específico. Y a mí me recuerda, lo voy a llevar así eh, en orden, cuando el Señor llamó a Noé. Cuando el Señor lo llamó a Noé, lo llamó para salvarse de un juicio, para que no colapsara en el diluvio que sucedió en el tiempo de Noé. Pero ¿será que el llamamiento que Dios le hizo a Noé, Noé lo ejerció cuando tuvo tiempo? ¿Será que Dios llamó a Noé para que lo ejerciera al gusto de él? ¿O le dio directrices? ¿Cómo quería Dios que Noé ejerciera su llamamiento? Entonces, cuando Dios llama a alguien, no es como los llamamientos de hoy. No es como los llamamientos de hoy. No es cuando nos queda tiempo. Yo veo el llamamiento de Noé, miro el llamamiento de Abraham, miro el llamamiento de Moisés, miro el llamamiento de Gedeón, miro el llamamiento de Elías, de Eliseo, de David, el llamamiento del apóstol Pablo. Veo el llamamiento de los discípulos de Jesús y el llamamiento mismo de Jesús. Porque tengo que mirar con ustedes qué lleva el llamamiento suyo. ¿Qué ingredientes debe de llevar mi llamamiento, el llamamiento de cualquiera que haya sido llamado? Y yo miro, hermano, que lo primero que tuvo que salir en el llamamiento de Noé fue la obediencia. Le dieron un diseño y le dijeron, vas a hacer el arca de 300 codos de largo, de 150 de ancho y 30 de altura. Y la vas a hacer de madera y la vas a calafatear por dentro y por fuera con asfalto. Y bueno, entonces conlleva ese llamamiento, conlleva esas condicionales el ministerio de Noé. Y no le dijeron, mire, pues, número uno, no le dijeron cuándo comenzar. Y no le dijeron cuándo iba a terminar. El Señor llegó, le dio las directrices y lo dejó. Y no hablaba con él cada tarde, como hablaba con Adán. Entonces llevaba ese punto. El objetivo del llamamiento de Noé era salvarse. Salvar salvarse él, salvar a su familia y los que se quisieran salvar. Pero me gustó la aportación de un predicador hace algún tiempo que decía, pero no le regaló ni un solo clavo y ni una sola tabla. Y si obedecía y hacía el arca como Dios se lo pidió, se podía salvar. No había ensayo,
no se podía ensayar con el arca que él hizo. Lo único que la tenía que hacer bien, bien hecha, sin fisuras, sin agujeros. No podía haber error de construcción ahí. Va, entonces debo de mencionar, hermano, qué conlleva el ministerio de nosotros hoy con el ministerio de los de antes. Como por ejemplo cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos, fue un llamamiento donde lo tenía que dejar todo. Un llamamiento a la manera de Abraham en este tiempo, creo que no hay. ¿A quién Dios llama hoy y tiene que dejar todo? Y no solamente eso, hermano, conllevaba el ministerio de estos hombres, sino, por ejemplo, los llamó, pero el llamamiento conllevaba escasez. Llevaba escasez. En el tiempo de Abraham hubo un hambre que no había habido nunca en el globo, en el planeta, y terminó en Egipto. ¿Conlleva escasez tu ministerio? Ahora bien, cuando yo veo el llamamiento de aquellos del Nuevo Testamento, como por ejemplo en el caso de Esteban, llevaba un llamamiento donde se necesitaba fe, valor, coraje, pero mirando desde afuera el llamamiento de Esteban, ¿por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué, cierta cuota a pagar era la muerte? Era el sufrimiento. ¿Conlleva eso, hermano, el llamamiento tuyo en este tiempo? No llevaba garantías de subsistencia. Se miraba como que en el caso, por ejemplo, de Esteban, en el caso de Juan el Bautista, como que era un llamamiento a la obediencia, al ministerio, pero ¿por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Será que no hubo protección? ¿Conllevaba protección de vida el llamamiento de Juan el Bautista? ¿Llevaba protección de vida el llamamiento de Esteban? Mis hermanos, siervos de Dios, del principio de la iglesia cristiana, evangélica, conllevaba protección. ¿Por qué murieron en los coliseos romanos? ¿Por qué morían en el circo romano? ¿Por qué los mataban? ¿Por qué fueron perseguidos? ¿Por qué tuvieron que estar en cuevas vestidos de pieles de animales? Yo creo que sí llevaba protección, pero no a la manera como mis ojos quieren ver ahora. Nosotros tenemos un ministerio, un llamamiento garantizado, porque aunque padezcamos en lo físico, yo veo que el final de todo llamamiento es que en el final de los tiempos Dios nos va a hacer coherederos de su reino. Somos coherederos juntamente con Jesús. Nos promete salvación para nuestras almas y vida eterna. Nos ofrece una corona. El asunto es que es al final la coronación.
Yo veo esto bien importante, hermano. También otro de los ingredientes que es necesario tener en este tiempo es fe, hermano. Que Dios no nos va a dar el auxilio, no va a darnos las cosas cuando nosotros las queremos, sino como que se necesita fe y paciencia en el ministerio, pero no nos dice cuándo vamos a entrar a la prueba del dolor. Hay dolor en el llamamiento suyo, porque en el llamamiento de los demás hubo dolor, en el llamamiento de Abraham, en el llamamiento de Moisés, hubo dolor. Imagínense que el Dios que te llama te quiere matar. ¿Conlleva esa porción de dolor tu ministerio? No somos masoquistas. Dios no es masoquista. Ni Moisés era masoquista. Pero había cierta porción de dolor. Ninguno de los ministros, ninguno de los siervos que fueron llamados tuvieron, mire, un camino alfombrado, un camino de rosas, un camino de abundancia, un camino de prosperidad, un camino donde todos lo amaban. No todos amaron a Abraham, no todos amaron a David, no todos amaron a Moisés, no todos amaron a Noé, no todos amaron a Jesús. ¿Cómo mira usted un ministerio como el de Jesús? Yo lo quiero comprender en Filipenses capítulo número 2. Gloria a Dios. Miren en Filipenses capítulo número 2, verso número 5, dice, mire este llamamiento, mire este llamamiento. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, el rango lo tenía Jesús, pero ni siquiera podía agarrarse de una esquina de la divinidad, porque en él habitaba corporalmente toda la deidad, pero no se aferró a la divinidad, no dijo, yo no voy a sufrir porque yo soy divino. No se aferró el ser igual a Dios. En cambio nosotros nos agarramos de la oración, nos agarramos del ayuno, nos agarramos de la lectura de la palabra de Dios, nos agarramos de la fe para evitar el sufrimiento. Y él no tuvo, no se aferró el ser igual a Dios. Y luego dice en el 7, vamos a mirar el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Perdón. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, el creador tomó el papel de criatura. Como por ejemplo, en este tiempo, ¿quién tiene que corregir en una iglesia? El pastor. Pero resulta que en aquel tiempo el corregido era el pastor. ¿Cómo ve? El aconsejado era el consejero.
Dios se hizo hombre para poderse acercar a nosotros. Y nosotros no, saliendo de hombre, y casi algunos ya se declararon como Dios. O sea, es al revés. Mire, pues, aquí voy a mirar esto, hermano. Esto fue lo que hizo Jesús. Mire cómo dice, sino que se despojó a sí mismo. Ok, el que tenía bastante, el que era rico, se hizo pobre. Para que ahora nosotros le demos. Porque ¿para quién son las ofrendas? ¿Para quién son los diezmos? ¿Para quiénes son las acciones de gracias? Mire, el que tenía todo siendo rico, ahora cambió el papel y en vez de que él nos dé, nosotros tenemos que dar. La vida, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora resulta que la vida necesita que la resuciten. Entonces, este punto importante conlleva nuestro llamamiento que nos despojemos a sí mismos. Porque Abraham dejó todo en Ur de los Caldeos. Ok, pero Jesús se despojó de todo lo que tenía y quedó pobre. Y se despojó por mí y ahora a mí me duele darle a él. ¿Por quién se hizo pobre Jesús? ¿Se hizo pobre por la abuelita de Tarzán? No, se hizo pobre por mí. Y ahora, hermano, se hizo pobre por mí y ahora yo no quiero darle. ¿Cómo ve? Ahora, ¿qué hacemos con estos puntos tan, tan importantes dentro de nuestro llamamiento? Y sigue diciendo aquí, y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de nosotros, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia? ¿Hasta el punto de morir o cuando comienza el dolor, yo ya no soy obediente? Cuando comienza la escasez, yo ya no soy obediente. Cuando comienza la persecución, yo ya no soy obediente. El Señor, la obediencia de Jesús, estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios, no, en la condición de hombre, ni siquiera en la condición de hijo de Abraham, sino en la condición de hombre. Se humilló hasta lo sumo, con una obediencia, hermano, de llegar hasta la muerte y no parar, sino llevar su obediencia hasta donde el que lo llamó se la demandara o se la pidiera. Hasta dónde llega nuestra obediencia de nosotros los llamados. Y por eso yo puse en el telón, yo puse así en cámara, hermano, el llamamiento de Noé, el llamamiento de Abraham, el llamamiento de Moisés, el llamamiento de Gedeón, el llamamiento de David, el llamamiento del apóstol Pablo, el llamamiento de Jesús. ¿Qué dejaron? Pues, ¿en qué se parece el llamamiento de nosotros en este tiempo con el llamamiento de esas personalidades, de esos hombres que fueron siervos de Dios? Por eso le digo yo una cosa, el llamamiento de nosotros es un llamamiento de cartón, es un llamamiento por llevar un anillo, es un llamamiento por tener un diploma de algún seminario
de alguna universidad cristiana en este tiempo, o el llamamiento, no importa que no haya papel, que no haya cartón, que no haya diploma, que no haya anillo, pero que tu llamamiento sea genuino. Voy a dejar espacio para comentar, pero nuestro llamamiento, hermano, debe de ser hasta la muerte. ¿Eh? Y que tenemos que estar seguros que va a haber recompensa, pero no ahorita. Que vamos a ser coronados hasta el final. Que vamos a recibir el premio hasta el final. Que aunque padezcamos aquí en la tierra, vamos a ser abundantes en vida eterna con Cristo Jesús. No sé si hay alguien a quien que quiera aportar. Gloria a Dios. Conlleva todo esto que hablamos en tu llamamiento, o solo como los llamamientos de ahora que tenemos que estar abundados en todo. ¿Será que, hermano, yo estoy consciente de que Dios quiere el bienestar para nosotros, ¿ok? Que se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, pero que Abraham padeció aún siendo rico, que Job padeció aunque fuera hombre rico, Pablo padeció. Imagínense que el apóstol Pablo, siendo un hombre muy inteligente, en letras, en inteligencia, llegue, hermano, a decir, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Llevaba esa cuota él en el ministerio de escasez. Gloria a Dios. Es que no estoy tranquilo mirando que los ministerios de hoy, los llamados de hoy, los siervos de hoy, muestren la abundancia material como parte de su ministerio. Y Dios no hace acepción de persona. Gloria a Dios. Que en algún momento o va a haber dolor, o va a haber persecución, o va a haber lucha, o va a haber escasez, inclusive la muerte. Gloria a Dios, pero es que tenemos que sacarlo de la cabeza en que no queremos padecer en el llamado. Cada quien lleva una carrera para ver cómo, hermano, vive en medio del bien para no padecer en el ministerio. Y abrimos la oportunidad de comentarios, hermano, a ver quién. Dios le bendiga, Pastor Carlos. Amén. Soy Serven de aquí de Nuevo México. ¿Cómo se Serven, puede? ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Pastor. ¿Y usted? Muy bien, bendecido. ¿Cómo se puede catalogar a Saúl se le puede catalogar como un llamado? Sí, Dios fue llamado, fue puesto por Dios. claro. Ok, sí, porque pues él es un ejemplo muy claro en cuanto a la desobediencia, ¿va? Que no hizo lo que Dios le mandó, sino pues no hizo bien no obedeció lo que el Señor, ¿verdad? Le dijo. Porque he escuchado muchos, ¿verdad? Estudiosos también que dicen que a Saúl el pueblo lo puso, ¿verdad? Pero pues era un ungido de Jehová, No, ¿verdad? no, a Saúl el pueblo lo pidió, no lo puso.
Ok. Poner y pedir son cosas diferentes. Amén, amén. Entonces Amén. sí lo podemos presentar como un llamado de Dios a él, ¿va? Claro, y que en el Amén. momento que Dios le pidió algo, la obediencia no brilló. Ok. Era todo, pastor. Gracias. Gracias Ahora, por... me llama la atención la aportación de Serven. ¿Buscó el hacer la voluntad de Dios o buscó su bien? Saúl, Buscó su bien. Buscó su ten- bien, ¿no? tener más vacas, Sí, tener pues. más ovejas, tener más camellos. Ok. Miramos esto. Podemos mirar en este tiempo que los siervos de Dios, no todos, algunos tienen, pero para poder tener tuvieron que robar y tuvieron que desobedecer. Amén. Amén. Yo he conocido hombres, hermano, mire, yo he conocido hombres que para tener ovejas en su rebaño, en su congregación, tuvieron que cerrar la congregación del que estaba a su cargo. Mm, Conozco a varios que cerraron iglesias, supervisores de iglesias que cerraron otras iglesias para llevarlos a su congregación. Y ahora los pastores esos andan cortando algodón, arrancando papa. ¿Cómo mira eso? Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor Carlos. Eso es abundancia en el Señor. no. No. No, no, sí, no. No sé cuándo desaparece el temor a Dios. Mm, He abierto muchas congregaciones, pero nunca les pedí diezmos para mí. Nunca. Nunca compré yes. una bicicleta con los diezmos de un pastor que haya salido de mis lomos. Tenían un lugar donde diezmar ellos, sus diezmos de diezmos. Ni Así es. ni una playera tomé, ni una correa del calzado de mis zapatos tomé. Siempre tuve un tesorero. Si el tesorero se clavaba el dinero, ese es problema de él. Pero yo, delante de la presencia del Señor, ni siquiera un elote tomaba de esa milpa. Pastor Carlos, ya en el versículo 19 en adelante, como que eso es lo que hace al apóstol Pablo decir de que espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, como que ya lo envía, como a él y a Epafrodito los envía, no solamente en la obediencia que ellos tenían, sino que en el conocimiento que habían ellos obtenido en todo el proceso que habían estado con él. También, Sí, por también en eso el él, padecer. ajá, por eso. No, ni siquiera en el padecer, hermano. Mm, Ni siquiera, mire, hay hermanos, pastores que no necesitan desfalcar una congregación. sí, pues. No, el problema no está en el 19, el problema está en el 21. 21. Miren el verso 21. Sí, pues. Esa era la razón. No necesitaban, pero buscaban su propio beneficio. Mm, ¿Ok? Por eso
¿Cuánto se parece, hermano? Digámoslo con honor, digámoslo con, ¿cómo le dijera yo? Con satisfacción. ¿Cuánto se parece el ministerio suyo o mío al de Abraham? Sí, pues, bendito Dios. ¿En qué se parece el ministerio suyo con el del apóstol Pablo? Por eso estaba enviando a Timoteo y a Epafrodito, porque estaban acostumbrados, eran aplomados, eran honrados. ¿Cómo ve? Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá Eran de olor grato. ¿Ah? Eran de olor grato, dice la Biblia. Amén. Amén. Que Gloria a Dios. Pablo ve este llamamiento como el supremo llamamiento de parte de Dios. Amén, hermano. Donde tiene que, Pablo dice, yo no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando el pasado, ¿no? El día Remontarse que, al supremo mire llamamiento. pues, el día que estuvieron decidiendo Lot y Abraham fue como haber puesto, ¿cómo le dijera yo? En un lado de la balanza, la tierra de Sodoma, la tierra, la ribera del Jordán, todo era verde, todo era riego, todo era pasto. Y entonces, y luego el resto del territorio era árido, era desierto, era laja, era piedra, no nace monte. Y entonces ponen en la balanza el río del Jordán, toda la tierra de pastos que parecía como huerto, dice la Biblia. Y entonces Abraham con su balanza dice, bueno, si tomas la tierra de riego, yo tomo el desierto. ¿Y usted? ¿Y yo? Si nos tocara que repartir a nosotros, ¿qué territorio, qué territorio agarraríamos? Gloria a Dios. Mejor. ¿La tierra desierta o la tierra de riegos? ¿Decidió Abraham No. el territorio o dejó que Lot decidiera? Lot decidió. Lot decidió. Amén, gloria a Dios. Así debe de ser aplomado nuestras decisiones. Amén. Gloria a Dios. Y así fue aplomado la decisión de Jesús. Yo muero. Yo muero. Pero para morir me tengo que hacer hombre. Para morir tengo que perder todo. Quedarme sin discípulos, quedarme sin nada. Gloria a Dios. Amén. Pastor Carlos. Aquí está el pastor Rolando a la par de mí y se oye. A ver. Saludos a todos, pastores. Bendiciones. ¿Sí Amén. oyen? Amén. Estaba Sí, amén. las diferentes etapas Amén. y formas de llamamiento que Dios hace. Amén. Estás mencionando a Abraham, a Noé, pero estaba viendo algo en Moisés, que Moisés nunca tuvo una casa de lujo en el desierto, Amén. que Moisés tuvo su familia y tuvo sus hijos, pero no tuvo esa libertad de tener la abundancia, aunque tampoco le hizo falta algo. Y yo miro todo el sufrimiento de un llamado como Moisés, pero al final yo lo miro a Moisés y a Elías a la par de Jesús. O sea, Amén. por lo que decías, ¿verdad? De que la premiación no es ahorita, pero nosotros quisiéramos hoy que nos dieran parte de la premiación. Pero ya ver a un Moisés a la par de Elías, a la par de Jesús,
decime, ¿qué más puede querer? ¿Qué? Amén. Gloria a Dios. Sí, es que son los que aparecen en la transfiguración. Elías y Moisés, o Moisés y Elías, no tuvieron casa. No tuvieron casa y por eso no dejan de ser grandes siervos de Dios. Porque depender de unos animalitos, hermano, depender de una viuda, imagínense, de una que no sembraba, no cosechaba. También mirándolo al ojo humano se puede mirar como que se encajó mucho, ¿verdad? Sobre la viuda. Pero no era, eso era vergonzoso para un hombre. Mendigar comida. No, Y las eso cosas, está terrible. ¿Cómo? y las cosas que vio Moisés, ¿verdad? Vio caer el maná del fuego, del cielo, perdón, vio la columna de fuego, vio el mar que se abría. Entonces, tremendo, pastor. Amén. Pero no puso su palacio Mm, en el desierto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pastor Amén. Carlos, ¿me Sí, escuchan? Dios le bendiga. Amén. Les saluda el pastor César Díaz. ¿Cómo estamos, hermano César? Mucho gusto en saludarle. Gracias, hermano. Siempre me reúno, pero hoy sí tengo, bueno, no es que no haya tenido ganas de participar, pero hay veces que estoy un poquito haciendo cosas, pero en este momento me llama mucho la atención de lo que usted hablaba de Juan el Bautista y de los llamamientos que Dios nos hace. La situación que yo veo en Juan el Bautista es lo que usted estaba diciendo. Número uno, la obediencia. Yo sé que para un ministerio son muchos ingredientes, pero la obediencia es algo bien fundamental en todo esto. Juan el Bautista llegó a un extremo porque en lo poco que he estudiado o en lo que considero es que Juan el Bautista se pasó un poco más de lo que lo habían llamado a hacer. Esa es mi opinión ministerial. Pues yo veo, respeto lo de los demás, pero considero que él se pasó un poquito más. Ahora, también veo a un apóstol Pablo haciendo tiendas, trabajando en lo secular. Entonces, considero, hermano, que muchas veces por no saber escuchar la voz del Padre, nos apresuramos o nos atrasamos y entonces como consecuencia vienen ciertas cosas que no deberían de darse. Yo considero que todo ministerio en un principio es un poquito difícil, no tampoco difícil, pero cuesta cuando comenzamos en el orden de Dios, ¿verdad? Definitivamente, no tomando ovejas de otro lugar eso no es lo correcto, pero a lo que me refiero, Pastor Carlos, es que todos tenemos que pasar un proceso ministerial y dentro de ese proceso definitivamente en algún momento va a haber escasez. El asunto es que la mayoría de ministros ve cómo está terminando un ministro, pero no vio el comienzo, que Amén. iba caminando o iba bajo el agua, pero después Dios le proveyó un carro, después Dios le proveyó algo más. Entonces, la gente, o sea, los demás ministros quieren terminar como otros están empezando. Entonces, como que esa es mi aportación, pastor. Amén. 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 Claro que sí. Sí, hermano, porque el Señor en el camino le va dando estrategias a la persona. No habían no había muchos ríos en Canaán, no había muchos ríos en el desierto. Y Abraham se pone a hacer pozos. Amén. O sea, no se murió de sed. Hizo pozos. Amén. Sí. Nosotros también
tenemos que de una u otra manera mirar, hermano, mirar, porque Dios es estratégico. Dios es estratégico. Sí, Dios busca hombres y le muestra sus estrategias para poder salir adelante. Miren lo que dice hermano César y lo que dice la Biblia, que el apóstol Pablo ponía tiendas porque él viajaba mucho por mar. Entonces, de un lugar, en un lugar compraba, en un puerto compraba, yo vendía en el siguiente puerto y ahí compraba más y pasaba al otro puerto y este, eh, procuró no ser carga para los hermanos. Amén. Entonces, nosotros también, nosotros podemos manejar ahí la champita a un lado, hermano. Amén. Podemos usarlo. ¿Ve? Entonces, cada uno va a mirar cómo Dios lo ilumina para salir adelante. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si se te acaba, ¿qué haces? ¿Ah? Si se te acaba, ¿qué haces? Pues ahí es donde tenemos que, la mayoría aquí en Estados Unidos hemos tenido nuestro trabajo secular, algunos todavía lo tienen, viven bien, pero trabajan, hermanos. Sí. Sí. Gloria a Dios, tienen sus casitas, tienen sus carros, pero trabajan. Amén. Y no por tener un trabajo secular han dejado de hacer la obra de Dios. Amén. Pero vienen tiempos en que no solamente se puede vivir de las ovejas. No, hay tiempos en que uno tiene que trabajar con las estrategias que Dios le da. Amén. Amén. Claro que sí. Glorioso Dios. Amén. Y fíjese que el Señor da destreza, hermano. Hay hermanos que son diestros en su trabajo secular, pero no por eso las ovejas también deben de descuidarse y no ser responsables con sus pastores, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más o terminamos ya? Pastor Carlitos, Sí, Pastor Carlos, Oscarito. estaba yo, bueno, con cuestión, cuando usted dijo acerca de lo de Elías que dependía de la viuda, ¿será, pastor, que a esa mujer, pues Dios estaba con ella o cómo fue que le escogieron a ella para que Elías fuera con ella? Bueno, es bien difícil obedecer en el tiempo de la escasez, hermano. Ujú. Es bien difícil para el humano, mire, si es difícil para el creyente obedecer en el tiempo de la escasez, para el inconverso es más todavía. Y entonces, por eso es que el Señor dice ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchas viudas habían en Israel, ¿verdad? Pero no eran obedientes. Amén. Entonces, la viuda era más obediente, la viuda de Sarepta de Sidón, que las viudas en Israel. Amén. Amén. Porque la viuda, es que la obediencia, hermano, miren, la obediencia lleva a darle primero a Dios y después a la familia. Y esa obediencia, una de las personas más obedientes de las que habla la Biblia es de la viuda de Sarepta de Sidón. No de las viudas en Israel. Una de las personas más obedientes
Mire, y ella no tenía fe, ella no lo hizo por fe, ella lo hizo por obediencia. Ella no tenía fe, ella no creía en Jehová, pero dice que Dios le dio la orden. Dios le dio la orden. Entonces yo ya he ordenado, dijo, a una mujer para que te sostenga, para que te dé de comer, le dijeron a Elías. Entonces debemos de mirar que tanto en esa casa lo que había era obediencia. Elías obedeció y la mujer obedeció. La obediencia de Elías más la obediencia de la viuda hizo que quedara en la Biblia ese milagro de sobrevivir más de 3 años con 2 medidas de harina y 1 medida de aceite. ¿Qué dio lugar a eso? ¿Por qué quedó en la Biblia eso? Por la obediencia de la viuda y la obediencia de Elías. Amén. Porque hay personas a quienes el Señor no los manda a trabajar. Los manda a obedecer. Amén. Pero debes de estar seguro que Dios te está llamando a obedecer. Por eso me viene a memoria las palabras de un gran predicador, hermano, que decía, si Dios te llamó, Dios te va a dar de comer. Pero si Dios no te llamó, es mejor que agarres tu costal de papas y te pongas a vender en la esquina, ahí cerca de tu casa. Ahí te va a ir mejor. Amén. Entonces a Elías no se murió de hambre porque Dios lo mandó a Sarepta de Sidón. No lo mandó a sembrar. Amén. Pastor Carlos, en el caso de Abraham, Dios lo manda a obedecer, él obedece, Dios no lo manda a trabajar. En el caso de Noé, sí lo mandaron a trabajar y Amén. obedece. Los dos de igual manera obedecen, pero a uno solo le dicen sal, a otro lo mandan a hacer la obra. Por eso yo le pregunto, el llamamiento suyo, ¿a quién se parece de los que hemos mencionado? ¿Se parece al de Noé, su llamamiento? Se parece al de Noé cuando usted está fabricando un templo. Aleluya. Amén. Porque uno quisiera terminar el templo. Por ejemplo, yo estoy construyendo un templo, pero ya llevo 30 años, hermano, de estarlo haciendo. Amén. Y más o menos se parece al arca de Noé. Es un cajón. Pero ahí Precioso baja la presencia. Pero ahí está Dios. Amén. Y ahí se han convertido miles de personas. Aleluya, amén. No se las ha ido a robar a otro pastor. Aleluya. Amén. No he desfalcado a nadie. No he tenido la necesidad de exponer los pecados de algún pastor en público para quitarle sus ovejas. Aleluya. Eso es maldad, eso es iniquidad. Que usted le baje el pellejo a un pastor para que las ovejas se vayan con usted. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Así es. Amén. Sí, qué vergüenza, qué falta de llamamiento, hermano. Eso, que usted tenga que pararse sobre alguien para mirarse solo usted. Para subirse, pues. Para subir. Amén. Nunca vaya a hacer eso. Pastor, usted no es malvado. Usted es un siervo de Jesucristo. Lucha. Jesucristo no tuvo que hablar nada mal de Pilato. Dios les bendiga, hermano, de todo corazón. Les siga bendiciendo. Ya somos benditos del Padre. Y que el Señor les bendiga en sus rebaños. Que el Señor les bendiga en sus congregaciones. Bendiga su ministerio. Bendiga su llamamiento que Dios les ha dado. Damos gracias a Dios porque
en verdad Dios lo llamó a usted. Amén. Usted siempre tiene que pensar, usted no es parche, usted no llegó, no lo tiene Dios ahí porque alguien no quiso. No, usted es auténtico, usted es genuino. Usted, Dios tuvo misericordia de usted para ponerlo en la posición que está. Si Dios lo puso ahí, Dios lo va a bendecir de una manera muy especial, muy grande. Dios me los bendiga. Amén. Un abrazo para todos. Pasen feliz noche. Dios les bendiga. Por su poder. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre. Oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.